Muy bien. Sí, señora. Gracias. Gordo, estás que te duermes, estás así. Pon la cabeza ahí, Por negrita. favor, silenciamos los micrófonos. Gracias. Estamos observando la pantalla. Sí, señora, sí. ¿Existe alguna forma que me pueda ver al tiempo con la presentación? Sí, si abres la cámara y hay un cuadrito donde están los participantes, y lo tienes grande, pero a veces por poner ese cuadrito se tapa la presentación. Ahí te estamos viendo ¿Sí? la presentación bien, pero la achicaste. Ah, listo, listo. No, quería de pronto poder compartir video, pero sí. Puedes compartir video, pero ahí, si vas a poner video, ahí lo estaríamos viendo. Listo. Ahí me veo. Sí, Y ahí también ya ven la presentación. sí, señora. Y me están viendo. Sí, Sí, listo. señora. Bueno, gracias. Listo. Entonces, chicos, iniciemos. Vamos a iniciar con la anatomía de la cadera, ya que es muy importante reconocer estas partes antes de realizar una exploración semiológica. Recuerden que esta exploración semiológica lo que quiere es relacionar estos puntos anatómicos con puntos dolorosos en donde se puede determinar qué músculo o qué estructura es la que se puede estar afectando y produciendo este dolor en el paciente. Dentro de los componentes óseos tenemos el hueso coxal, el hueso sacro y el hueso fémur. Ellos tres forman lo que llamamos la articulación de la cadera. Dentro de estos huesos, pues es importante tener algunos puntos anatómicos claros, como lo son pues el componente del hueso sacro, los diferentes vértebras que se encuentran unidas desde la S1 hacia la S5 y sus últimas vértebras conformadas por el coxis, C1 a C4. También los componentes del fémur, tenemos pues la cabeza del fémur, que es la que se encuentra ligada a el acetábulo o el hueso coxal a través de una serie de ligamentos. Entonces observamos aquí el fémur proximal, dentro tenemos la cabeza, el trocánter mayor, el cuello, la cresta intertrocantérica y el trocánter menor. Dentro de los componentes articulares, entonces recordemos que esta es una que se compone de dos grupos importantes, un grupo que impide el deslizamiento de la pelvis. Me perdieron el bisturí que tenía. La cavidad pélvica. Apagamos el sonido. Muchachos, por favor, micrófonos, por favor. Y el otro grupo que impide el movimiento, que hace un movimiento de base. Las diferentes articulaciones que unen estos tres huesos. Dentro de los componentes musculares tenemos pues la articulación coxofemoral, en donde, como ya lo nombré, es la unión de la cabeza del fémur al acetábulo. Y esta se compone de diferentes ligamentos, que lo que me permiten es el movimiento, ya sea de diferentes arcos de movimiento, como flexión, extensión, de la pierna en la articulación de la cadera. Tenemos diferentes componentes musculares, tenemos grupo de músculos pelvitrocantéricos, importante el glúteo mayor, el glúteo medio, el glúteo menor. También tenemos el grupo de músculos, los pelvitrocantéricos, como el músculo piramidal, observamos también la salida del nervio ciático. Y los diferentes músculos permiten una flexión y extensión de la cadera sobre el eje Profe, qué pena, se te está yendo el audio, se te está entrecortando. Ahí acomodé un poquito mejor, ¿sí? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Y tenemos el grupo de los músculos aductores del muslo, que como su nombre lo indica, nos permite realizar movimientos de aducción. Músculos del compartimento femoral anterior. Esta presentación yo se las voy a compartir, ya que posterior a esto vamos a realizar una actividad entre todos. Entonces, no se preocupen por si voy muy rápido.
También tenemos los músculos del comportamiento femoral medial, que me va a permitir los movimientos aductores. Tenemos el aductor mayor, aductor medio y el aductor menor. Y tenemos también un componente nervioso muy importante, ya que recordemos que el principal motivo de consulta normalmente en este tipo de semiología pélvica son dolor a nivel de la parte sacroiliaca, dolor lumbar, dolor pélvico. Y esto está fuertemente arraigado pues al componente nervioso. Recordemos que de ahí surgen el tronco lumbosacro, en donde lo compone L4, L5, S1, S2, S3 y S4. Y también tenemos los dermatomas, que son unas líneas nerviosas que pasan a través de la piel, refiriéndonos a estos dolores superficiales. Tenemos el componente vascular, muy importante, se desprende de la aorta la ilíaca común y la ilíaca externa, repartiéndonos unas grandes ramas, la grande rama femoral. Y pues dentro del componente venoso, vemos que las flechas van hacia arriba, indicando pues una gran rama de las ilíacas interna y externas. Estas se subdividen en la parte inferior en las femorales, el propio y cada una. Tenemos unas estructuras anatómicas muy importantes, como lo es el triángulo femoral y los diferentes componentes del músculo de estos triángulos. Estas estructuras son muy importantes ya que son palpables en la exploración semiológica y nos pueden indicar alguna contractura muscular. Listo, entonces teniendo claro estos componentes anatómicos en donde los podemos reforzar cada uno y recordar un poco la anatomía que vivimos en nuestros primeros años de medicina, vamos a seguir con la semiología de la cadera, en donde vamos a relacionar esos signos y síntomas con las estructuras anatómicas y funcionalidad. Entonces, dentro de la semiología de la cadera tenemos diferentes pasos, como hemos sabido, la exploración semiológica se debe realizar de una forma ordenada y tenemos la inspección, la palpación de los huesos, arcos de movilidad, la exploración neurológica y pruebas especiales. Estos son un grupo de movimientos y como su nombre lo indica, palpaciones que se realizan a nivel de la cadera, que nos permite determinar limitaciones, alteraciones y puntos dolorosos. Iniciamos con la inspección. Entonces, como observamos en la imagen, vamos a inspeccionar inicialmente la marcha del paciente nos permite determinar si Profe, qué pena contigo, pero es que se está alguna entrecortando y no se alteración, te entiende lo que dices. ya sea por algún accidente que haya tenido. Se inspecciona muy bien si Profe, buenos el días. micrófono. Sí, Profe, buenos días. No sé si me están escuchando, profe. Lo que pasa es que se te está recortando muchísimo la clase. sin los audífonos. Profe, profe, Hola. se te está entrecortando la clase, como que se te está yendo el internet y se escucha muy mal, escucha muy entrecortado de verdad. Profe, no sé si de pronto desactivando la cámara mejore un poco. Sin el... Hola. Ah, sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, ya mucho mejor.
¿Mejoró? Hola, hola. Sí, profe, ya se Sí, señora, escuchó. profe. Entonces, ¿y están viendo la presentación? Sí, profe. Y ya dejé de compartir video. Yo creo que eso hace que se carga mucho y no se escucha bien la voz. ¿Listo? ¿En donde podemos empezar desde la semiología de la cadera? Profe, todavía, qué pena. O sea, sí se te entiende mucho mejor, pero te sigue escuchando mal. Profe, Como la verdad es... entrecortado. Ah, Profe, es que es el internet. profe, yo creo Ah, que conecta su internet y lo vuelve a conectar, ya se restablece como que la línea, no sé. pero es que como están grabando me da cosas O firme. profe, ¿sabes qué? También de pronto es por lo que no tienes Zoom, la aplicación de Zoom en tu computador y estás desde el buscador. Eso de pronto también vuelve lenta la transmisión. Cindy, si tienes que reiniciar algo, no hay problema con la grabación. Dale que yo estoy pendiente. Ah, listo, listo. Entonces voy a conectar aquí el router. ¿Listo? Ya, perfecto, te oye mucho mejor. Qué bueno, me alegra mucho. Listo, chicos. Entonces, ¿en dónde quedamos? Quedamos en que ya vimos un poco, en resumen, las partes anatómicas que componen la estructura de la cadera y que está compuesta pues por unos músculos, por un paquete vascular nervioso, por una estructura ósea, en donde estas estructuras son muy importantes y relacionarlas cuando el paciente nos refiere a algún tipo de dolor. Dentro de la semiología nombrábamos que el orden en el que realicemos esta exploración semiológica pues es muy importante. En la semiología de la cadera tenemos la inspección. Dentro de la inspección vamos a mirar tres aspectos muy importantes, ya los vamos a nombrar. Tenemos la palpación. En la palpación tenemos la palpación de los tejidos duros y de los tejidos blandos. Tejidos duros, perdón, no, sino huesos, palpación de los huesos y la palpación de los tejidos blandos. También tenemos que evaluar los arcos de movilidad, la exploración neurológica y las pruebas especiales. Aquí me voy a detener un poco, ya que les acabo de hablar que vamos a realizar una actividad entre todos. Entonces, esta presentación es una presentación que realicé uniendo varias presentaciones, pero entonces la idea es que realicemos una presentación entre todos, que es una presentación
One. Y no sé, con algunos he tenido la experiencia ya y ya me conocen, otros no me conocen, entonces a mí me gusta mucho tener unas actividades durante las clases y para las cuales pongo puntos. La última vez les ofrecí la rifa de un libro de semiología, entonces para las personas, para los primeros o las personas que quieran participar en este taller, pues son las primeras opcionadas en participar en esta rifa de libro. Entonces, paré aquí porque vamos a hacer a continuación una explicación específica de cada uno de estos puntos, de la inspección, de la palpación, de la movilidad de los arcos, la exploración neurológica y las pruebas especiales. Yo lo que voy a hacer es mostrar unas gráficas que son hechas, es que vamos a hacer esta exploración semiológica con un paciente que tengamos y tomamos las fotos en una sección que les toque. Entonces, como somos un grupo numeroso, las personas, de una vez les digo la actividad para que estén atentos en la presentación de lo que les toca hacer. Entonces, vemos que están marcados con unos números, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las personas que terminen con la cédula número 1 van a hacer la inspección. Las personas que terminen con la cédula número 2, 1 y las personas que terminen con la cédula 1 y 7, inspección. Profe, qué pena, se te está cortando nuevamente. Profe, ya no se te oye. Se cayó la... A ellos la presentación, porque aquí es del celular, pues no sé si pueda compartir la presentación. No, pero si quieres, mándame la presentación a mi correo y yo la voy presentando. Y tú vas hablando desde el celular. Listo, espérame, te la envío acá directamente desde mi celular, que es como lo que me va a servir. Y tú la vas rotando, ¿sí? ¿Y la profe también nos la envía a nosotros si nos hace el favor? Ese es el plan justamente, también enviársela a todos, no sé, profesional, ¿no me puedes hacer el favor? Porque de esa se les pone en módulo. Ah, sí, porque es que la tienen que modificar. ¿Por qué? La actividad es modificar esa presentación, profe. Sí, se les pone en módulo como PowerPoint, pero mándame el correo para poder empezar a proyectarla.
Entonces, ejemplo, mi número de cédula termina en 7, a mí me toca claramente la inspección. Entonces, yo hago la foto, o sea, tomo la fotografía para la presentación y la adjunto ahí con mi nombre para que usted sepa que es mío o cómo es. Entonces, se supone que si la profe lo sube a Moodle, cada uno tiene una forma de subir una entrega, ¿cierto? Me tocaría como abrirles un link donde puedan subir la entrega. ¿Cuál sería la entrega? Su entrega sería coger la presentación, la parte que les toca y poner sus fotos con la explicación. Entonces, por ejemplo, su merced le tocó inspección. Entonces, su merced va a tomar, digamos, una foto de su paciente, de pronto cubriendo las áreas genitales en esta ocasión, y tú explicas qué viste en la inspección. Ok, doctora, muchísimas gracias, sí, señora. No, gracias a ti, porque igual, sí, tienes razón, si lo suben a un Moodle, tengo que subir una entrega, entonces eso lo voy a hacer. ¿Y hasta qué hora del día de mañana, doctora? Qué pena la pregunta. Y Lo vamos a dejar hasta medianoche para que yo pueda hoy hacer ese módulo en Moodle y mañana ustedes lo puedan subir, ¿les parece? Ah, bueno, doctora, muchísimas gracias. Bueno. Ay, No, profe, gracias a ustedes. qué pena la preguntadera. Es que, No, digamos, pues mi cédula termina en 1. A mí me tocaría inspección, profe. sí, señora. Entonces, solamente yo escribo a mi paciente, o sea, ¿se tomaría una foto o toca por cada parte, por decirlo así, lo que yo veo, describirla? Sí, exactamente. Lo que vamos a hacer es como reemplazar la información que yo tengo en mi presentación. Entonces, según mi presentación, tú qué fotos subirías y qué te llama la atención de esa inspección. Digamos, normalmente uno expresa aquí las partes que están alteradas, ¿no? Entonces, si no hay ninguna alteración, pues tú explicas por qué no hay ninguna alteración. Ah, listo, Profe, perfecto. te voy a preguntar, o sea, usted pone las diapositivas, ¿sí? Sí. Y por ejemplo, nosotros la editamos solamente donde dice arcos de movilidad y te la enviamos. Exacto, sí, señora. Ah. Sí, señora. Listo. Entonces, continuemos. Voy a ver aquí si de pronto. Siguiente, profe, gracias. Entonces, bueno, entonces, decíamos que en la inspección, entonces en la inspección lo que debemos tener en cuenta es observar la marcha. Debemos observar si existe algún tipo de dolor. Muchos pacientes ingresan a la consulta, digamos los pacientes que requieren algún examen osteomuscular para ingresar al trabajo, y justo hace un año un paciente tuvo un accidente de tráfico y tuvo una lesión en la parte de su fémur, provocándole un acortamiento y una alteración en la marcha. Pero como él quiere que lo reciban a trabajar, entonces él hace un sobreesfuerzo para poder alterar su marcha y poder caminar, entre comillas, normal. Y así, pues, como tratar de engañarnos. Por eso, este tipo de sobreesfuerzo le puede producir algún tipo de dolor, ya que tienes que generar una maniobra mayor. Lo que podemos hacer siempre es decirle al paciente es ingrese y por favor quítese la ropa. Cuando la persona se tiene que hacer maniobras para quitarse la ropa, para desvestirse, uno puede observar erosiones, alteraciones de la piel, señales de nacimiento, fístulas, tumefacciones, pliegues cutáneos, y también si hay alguna limitación o dolor al realizar estos movimientos. También debemos observar también pues la postura. Recordemos que hay unos signos como de la vida, según los pesos que hayamos cargado, los trabajos que hayamos tenido, en donde nuestra columna y nuestra cadera pueden tener algunas desviaciones y generar cierto tipo de modificaciones en la postura. Pues siguiente, profe, qué pena. Vas a adelantar 2 más. Entonces ya vimos la marcha. También pues en la inspección lo que debemos observar, como lo vemos ahí en la gráfica, es verificar si están horizontales las espinas ilíacas anteriores y superiores y que se encuentren en el mismo plano, ya que si existe alguna diferencia de longitud, pues nos puede indicar alguna alteración
ya sea en su marcha o en las piernas. También siguiente, profe, para observar en la gráfica como siguiente. Aquí podemos observar que el paciente lo podemos observar de forma anterior, posterior y de lado. Y de lado podemos observar si existe un aumento de la lordosis, lo que nos implicaría que existe una deformidad en la cadera, lo que aumenta la flexión, una flexión excesiva produciendo una lordosis en este paciente. También podemos observar que estas causas de esta curvaturas exageradas se puede ver a una debilidad de los músculos abdominales o deformidad de la cadera fija en flexión. También la falta de lordosis normal puede indicarnos un espasmo en los músculos paravertebrales. Siguiente, profe. Vamos, siguiente. También recordemos que en los neonatos es muy importante determinar los pliegues, ya que estos pliegues, si son asimétricos, pueden ser causados por luxaciones congénitas de caderas, atrofias musculares, oblicuidad pélvica, y pues esto también nos indica una diferencia de longitud entre las piernas. Como podemos observar en la imagen, si vemos que ahí hay un cambio de pliegues, hay una asimetría en los pliegues. Estos pliegues suelen estar situados simétricamente alrededor de la ingle y a lo largo de los muslos. Siguiente, profe, vamos a seguir. Siguiente a esa también. ¿Listo? Entonces, una vez hayamos hecho una inspección, también recuerden que en la inspección podemos determinar si la curvatura de este ángulo que se encuentra en la cabeza del fémur, en donde podemos determinar si el paciente tiene una marcha alterada, ya sea por la forma de las piernas. Ahí tenemos el famoso valgo, el famoso varo, que en esta presentación se me olvidó subir la imagen. Listo. Seguimos con una palpación, en donde la palpación se divide en la palpación anterior y en una palpación... Profe, qué pena, una pregunta. Sí, señora. Que me surgió. Digamos, en extensión tú decías que se cubrieran las partes genitales, o sea, se deja a la persona en ropa interior. Pues la idea de la inspección es poder inspeccionar esa parte de la pelvis y pues ahí lamentablemente se encuentran los genitales. Sí. Entonces, solamente como pues un pedacito y ya, profe, o como... Sí, recordemos que en la inspección pues queremos resaltar lo que más nos llamó la atención. Ah, listo, profe, gracias. Posterior a una inspección, vamos a pasar a la palpación de las partes óseas. Esta la dividimos en una parte anterior y en una parte posterior. Siguiente, profe. Entonces, recordemos que para evaluar la parte anterior es muy importante evaluar la posición de las manos para palpar las crestas ilíacas. Esta se debe hacer de la siguiente manera. Uno se ubica frente al paciente, coloca las manos sobre los lados de la cintura con los pulgares sobre las espinas ilíacas anteriores y superiores y los demás dedos de la porción anterior en la porción anterior de las crestas ilíacas, como lo observamos ahí. En las personas delgadas, recordemos que estas prominencias óseas a las que nos referimos son subcutáneas, es decir, que las podemos palpar fácilmente, pero en pacientes obesos están cubiertas por tejido adiposo y quizás es difícil encontrarlas. Entonces, lo que vamos a hacer es una ligera presión con los pulgares sobre estas espinas ilíacas anteriores y superiores, palpando puntos dolorosos. Siguiente, profe. Entonces, para palpar, se puede palpar de pie o el paciente puede estar acostado. Miremos aquí la palpación del tubérculo ilíaco. Es el sitio más ancho de la cresta, como lo podemos observar ahí. Le vamos a dar siguiente otra vez. Siguiente, listo. Entonces aquí en la palpación del punto del trocante mayor, mientras los pulgares están colocados en las espinas anteriores y superiores, vamos a mover los otros 4 dedos hacia abajo y desde los tubérculos ilíacos hasta los trocánteres mayores.
como lo observamos. El borde posterior del trocánter mayor está relativamente descubierto y pues es palpable. Las posiciones que se encuentran anteriores y laterales, vamos a ver que están cubiertas por el tensor de la fascia lata y el glúteo medio, y estos son menos accesibles pues a la palpación. En condiciones normales, estos trocánteres pues se encuentran a niveles y pues si hay, digamos, alteraciones como luxaciones de la cadera o fracturas que han cicatrizado en posiciones deficientes, pues van a haber una alteración desigual en estos trocánteres. Siguiente, profe. Siguiente. Sí, entonces aquí en los tubérculos púbicos, pues observamos que con los dedos en los trocánteres vamos a mover los pulgares a lo largo de los bordes inguinales hacia el sentido medial, hasta abajo y percibir los tubérculos púbicos, como observamos en la imagen. Recuerden que en esta palpación lo que queremos hacer es generar una leve presión para determinar si hay puntos dolorosos. Listo. También tenemos aquí siguiente. Siguiente. También esta maniobra nos permite determinar la oblicuidad pélvica para así pues determinar si hay alguna alteración en el plano horizontal. También vamos ahora a evaluar las superficies óseas a nivel posterior. Siguiente, profe. Entonces, a nivel posterior tenemos que, podemos evaluar las espenas ilíacas posteriores y superiores. Vamos a pedirle al paciente que se ubique en una posición de cúbito lateral con la cadera en flexión. Vamos a fijar el pulgar sobre la espina superior y palparlo a lo largo de la parte posterior de la cresta ilíaca hasta llegar al tubérculo ilíaco. Que este se encuentra directamente por debajo de los hoyuelos visibles por encima de la región glútea. Entonces, dale siguiente, siguiente 2 veces para observar la imagen. Ahí. Entonces, recordemos, fijamos el pulgar sobre la espina superior a lo largo de la parte posterior de la cresta ilíaca hasta llegar al tubérculo ilíaco. Siguiente. Otra vez siguiente. Para evaluar el trocánter mayor, entonces con el pulgar de la espina ilíaca posterior superior, vamos a mover los dedos hacia abajo para palpar la superficie posterior del trocánter mayor. Entonces ahí observamos bien la imagen. Vamos a darle siguiente. Siguiente. Para palpar la tuberosidad isquiática, pues entonces nos vamos a encontrar primero con la parte media de la región glútea, a nivel aproximado del pliegue glúteo, con los 4 dedos colocados sobre el trocánter mayor. Movemos el dedo pulgar desde la espina ilíaca posterior y superior hasta la tuberosidad isquiática, como lo observamos en la imagen, de arriba hacia abajo. Es difícil palpar por el glúteo mayor y pues de pronto si hay personas que tengan cojincitos de grasa, pues la flexión nos ayuda a palpar esta región mejor. Para palpar la articulación sacroiliaca le vamos a dar siguiente, siguiente. Entonces, esta articulación no es palpable causa de lo saliente del ilio ni de la obstrucción de los ligamentos que lo sostienen y rara vez está afectada por alteraciones patológicas. Vamos a tener también una palpación vamos a trazar una línea imaginaria entre las espinas ilíacas posteriores y superiores a nivel de S2, como podemos observar ahí en la imagen. Y en el centro de la articulación sacroiliaca vamos a hacer zonas de presión. Esta línea imaginaria conecta las partes altas de la cresta ilíaca y cruza la columna vertebral en las vértebras L4 y L5. También vamos a palpar, siguiente, profe, las apófisis espinosas L4 y L5. Entonces, para las personas que le tocó la palpación ósea, ya tenemos estas mismas imágenes, pero por favor, quiero que me las cambien con su paciente real y mostrando, podemos dejar el mismo título que está ahí,
pero mostrando la forma en la que ustedes palpan las apófisis, en este caso. Listo. Entonces ahora sigamos con una palpación de los tejidos blandos. Siguiente, profe. Entonces, para la palpación de los tejidos blandos, vamos a hacer una exploración de la cadera, de la región pélvica, y la vamos a dividir en 5 zonas. Primero, pues el triángulo de Scarpa, segundo, el trocánter mayor, tercero, el nervio ciático, cuarto, la cresta ilíaca, y 5, los músculos que acompañan la cadera. Para esto, pues le voy a decir al paciente que se ubique de cúbito supino con la rodilla de la pierna que se va a explorar en descanso sobre la rodilla opuesta. En esta posición colocamos la cadera en flexión, abducción y rotación de la cadera. Entonces, si quieres le damos siguiente, ahí. Listo. Entonces aquí observamos en esta posición que acabé de nombrar, entonces otra vez la repito, el paciente se encuentra de cúbito supino con la rodilla de la pierna que se explora en descanso sobre la rodilla opuesta, como lo observamos ahí. Y en esta posición vamos a observar la flexión, la abducción y la rotación externa, perdón. Entonces, en la zona 1 tenemos el triángulo de Scarpa, que sería el mismo triángulo femoral. En la parte de la anatomía, por favor, recordemos de qué está compuesto el triángulo femoral. Eso es una pregunta de parcial. Aquí lo dice, está limitado por arriba por el reborde inguinal, en sentido medial por el músculo primer aductor y en sentido lateral por el reborde del músculo sartorio. El piso del triángulo está formado en porciones del primer aductor, pectineo y psoas ilíaco. Entonces, ahí pues observamos que podemos palpar el triángulo de Scarpa. Listo. Siguiente, profe. Siguiente. Vamos a palpar el ligamento inguinal. Este ligamento inguinal, como lo observamos ahí, está localizado entre las espinas ilíacas anteriores y superiores y los tubérculos púbicos. Cualquier protrusión, cualquier dolor anormal a lo largo de su trayectoria sugiere una hernia inguinal. Siguiente, profe. Siguiente. Ahora vamos a hacer la palpación del pulso de la arteria femoral. Recuerden que este se encuentra bajo el ligamento inguinal a nivel de su centro. Es palpable justamente por debajo del ligamento inguinal y en condiciones normales el pulso es bastante intenso. Pero si hay oclusión parcial de las arterias ilíacas primitivas o ilíaca externa, tendrá que estar disminuida. Sí, en condiciones normales no son palpables la vena femoral y el nervio crural. Dale siguiente, profe. Exacto. Entonces ahí observamos la ubicación de las estructuras. Siguiente. La palpación del músculo sartorio forma parte del reborde lateral del triángulo de Scarpa y es el más largo del cuerpo. Rara vez experimenta alteraciones patológicas. Vamos a la palpación del primer músculo del aductor. Dale siguiente. En donde recordemos que este se encuentra, es palpable cuando las piernas están en aducción. Lo que se hace es apartar de la línea media desde la región de la sífisis del pubis hacia la porción media del muslo y se percibe como un cordón. Este músculo experimenta distensión a menudo durante las actividades o los ejercicios atléticos y puede ser bastante doloroso a su palpación. Profe, una pregunta. Claro. Disculpa, es que por lo menos en mi caso me toca esa palpación de tejidos blandos, pero Ajá. estoy intentando hacer el ejercicio mental de, en caso de que tuviera acceso a una persona, a esa persona, como, o sea, esas fotos las podría hacer que, por ejemplo, ella tuviera como un leggings o algo, pero no se vería de esa manera la foto. Entonces, no sé en ese caso qué podría hacer o de qué manera podría hacer la actividad. ¿Tú dices que es para de pronto no mostrarle la pierna, la cara interior, la cara interna? No eso, sino, por ejemplo, supongamos que ella acceda a que uno le tome las fotos en ropa interior, obviamente la cintura para abajo, pero igual no se
ver el hueso porque está sobre los genitales y esa clase de cosas. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se haría ahí? ¿No importaría que hiciera como el examen por encima, como para demostrar que estoy haciendo el ejercicio? Sí, si quieres lo que puedes hacer es dibujar las estructuras encima del Legis. O sea, comprar un Legis que se pueda usar. Bueno, no, o sea, yo lo que quiero es que ustedes puedan determinar hacer esa palpación y puedan determinar estos músculos blandos, pero no se compliquen. Igual, de todas maneras, recordemos que nosotros vamos a tocar, vamos a explorar pacientes y pues la idea es que ahí no va a salir el rostro del paciente. Si no tienen el permiso, pues lo más didáctico que lo puedan hacer, no hay problema. Listo, profe, perfecto, gracias. Listo, entonces, recordemos que le damos... Es muy importante la búsqueda de inflamación de los ganglios linfáticos, ya que un aumento de estos tamaños puede inducir o indicarnos un signo de infección que está ascendiendo desde la extremidad inferior o problemas pélvicos como ganglios linfáticos ubicados en los elementos mediales en el triángulo de la pierna. Entonces, recordemos que queremos palpar sensibilidad, tumefacción en el triángulo escarpa, lo que indica, pues, como les digo, una infección que puede estar ascendiendo. Listo. Entonces, ahora vamos a darle siguiente, en donde podemos palpar la bolsa trocantérea. Esta bolsa trocantérea se palpa buscando, primero palpamos el trocánter en busca de molestias que indiquen una bursitis. Luego, la bolsa que no es palpable indica que no está ni distendida ni inflamada, pero si esta se encontrará inflamada, la región que la rodea se sentirá tumefacta o quizás un poquito sensible a la palpación. Siguiente, profe, siguiente. Entonces, siguiente. Listo ahí. Entonces, para la palpación del nervio ciático, pues entonces lo que le vamos a indicar al paciente es que se ubique de cúbito lateral con el dorso hacia afuera. El nervio ciático se encuentra a la mitad entre el trocánter mayor y la tuberosidad isquiática. Lo que vamos a hacer es palpar el trocánter mayor y la tuberosidad isquiática para establecer el punto medio entre ambos. Si se hace presión con firmeza en la depresión de los tejidos blandos en el punto medio, se percibirá el nervio por debajo del tejido graso. Profe. Sí. Qué pena, lo que pasa es que siento que explicaste esta parte muy rápido. ¿Será que podrías volver a repetir cómo hacer la palpación del nervio ciático, por favor? Claro, mira, entonces yo lo voy a ir diciendo más lentamente y tú vas a ir observando la gráfica, ¿listo? Y recuerden que todo este paso a paso se encuentra en la presentación para que con más detenimiento podamos observar la anatomía y poder relacionar. Entonces, otra vez, lo que le vamos a decir al paciente primero es que se ubique de cúbito lateral, como lo observamos en la gráfica. Le decimos que observamos una ligera flexión de la pierna y vamos a ubicar la ubicación del nervio ciático. Decimos que se encuentra entre el trocánter mayor y la tuberosidad isquiática. Lo que hacemos es generar una presión en el punto medio entre ambos y si se hace una presión con firmeza, esta depresión de los tejidos blandos se hará que se pueda ser percibida por el nervio. O sea, es decir, el paciente me va a decir si tiene algún tipo de sensibilidad excesiva. Normalmente esta palpación no debe doler, pero si él presenta dolor, nos puede indicar que tiene una hernia del disco lumbar, que le puede estar haciendo alguna presión o un espasmo del piramidal de la pelvis o traumatismos directos del propio nervio como una inyección mal colocada. También podemos confundir la bursitis isquiática, se confunde con facilidad con el dolor ciático y a menos de que se aíslen los elementos y se identifique la zona precisa de dolor, pues se puede determinar. Listo, dale siguiente, profe. Siguiente. Listo, entonces aquí vamos a hacer una palpación
de los lumbares superficiales de las regiones glúteas en el sitio donde se cruzan las crestas ilíacas. Aquí lo que hacemos es evaluar los nervios lumbares superficiales de las regiones glúteas. Recuerden que nosotros tenemos unos dermatomas en donde si hacemos presión en esta parte, la idea es que no se generen puntos dolorosos. Esta región es importante porque pueden cruzar los nervios lumbares superficiales de la región glútea y por debajo de la misma se originan los músculos glúteo y el sartorio. Para evaluar los músculos de la cadera y la pelvis, los músculos no veo la presentación, pero bueno. Entonces, ahora vamos a pasar a poder evaluar estos músculos de la cadera y la pelvis. Para poder evaluar estos músculos de la cadera y la pelvis, tenemos que se dividen en un cuadrante, en 4 cuadrantes. En un cuadrante de 4 grupos. Si quieres darle siguiente, ahí. Entonces ahí observamos que dividimos en 4 grupos, en donde tenemos el grupo flexor, que está dado por el cuadrante anterior. Tenemos el grupo del aductor, que lo podemos observar en el cuadrante medial. Tenemos el grupo del cuadrante lateral, que es el abductor, y el grupo aductor con el cuadrante posterior, como lo observamos en la gráfica. Entonces aquí estos músculos lo que va a hacer es que los vamos a evaluar por cuadrantes. Entonces ya recordemos que está el grupo flexor, en donde se encuentran los músculos psoas-ilíacos, normalmente no es palpable. La contracción, entonces dale siguiente, profe. Siguiente. Ahí. Entonces, observamos en esta imagen que cuando el músculo psoas-ilíaco se contrae sobre una bolsa inflamada, produce un dolor inguinal. La contracción de este músculo adicional, si está alterado, va a producir un dolor en la región inguinal. Y su contractura normal del psoas-ilíaco puede producir una deformidad de la cadera en flexión. Tenemos también los grupos de la pared anterior del muslo. Estos tienen un origen en la cabeza directa y una cabeza indirecta. Cualquiera de las dos cabezas o ambas pueden ser arrancadas de sus inserciones y debe buscarse zonas de dolor. La cabeza directa se origina en la espina ilíaca anteroposterior y se debe arrancar cuando suele tener lesiones en personas que realizan actividades deportivas. Entonces, aquí observamos en la imagen la palpación de los músculos del recto anterior del muslo, como lo vemos ahí. Luego seguimos a una palpación de los músculos del cuádriceps. En la siguiente. Muy bien. Listo. En el grupo aductor, entonces tenemos que está constituido por 5 músculos, el recto interno, el pectíneo, el primer aductor, el segundo aductor y el tercer aductor, y recordemos pues que estos van a ser los responsables de la abducción y de la aducción. Y siguiente, profe. Siguiente. Siguiente, pasamos al grupo de los extensores, en donde aquí queremos darle siguiente, queremos evaluar el músculo glúteo mayor, en donde pues encontramos que para palpar el glúteo del paciente, pues este se debe encontrar en una posición prona con las regiones glúteas apretadas o acostado en posición prona. El paciente extiende la cadera y flexiona la rodilla y debe palparse ambos para comparar el tono, el tamaño, la forma y pues la calidad del músculo. Listo. Vamos entonces a seguir con los arcos de movilidad. Dale, siguiente, profe. Listo. Entonces, aquí hay unos ángulos en donde está la normalidad de estos arcos de movilidad, en donde tenemos que en la extensión, en la flexión, en la aducción, abducción, la rotación externa y la rotación interna.
Entonces, siguiente. Sí, ahí. Entonces, en la abducción, podemos que el paciente pues se encuentra en una posición erecta, que le decimos que separe las piernas lo más que pueda y debe ser capaz de separar cada pierna por lo menos a 45 grados de la línea media. Y para pues la aducción se le pide al paciente que junte las piernas y que cruce de manera alterna, primero la derecha y luego hacia la izquierda, y debe ser capaz de lograr una aducción por lo menos de 20 grados. Siguiente, profe. Ahí. Entonces, para determinar la contractura de la cadera en flexión, vamos a hacer la prueba de Thomas, en donde consiste en poner al paciente en posición supina sobre la mesa de exploración. Vamos a estabilizar la pelvis colocando la mano bajo la columna lumbar y vamos a realizar una flexión con la cadera lo más que se pueda. Si el paciente se inclina hacia adelante levantando la columna o arquea el dorso para restituir la lordosis, cuando baja la pierna existe una posibilidad de que exista una deformidad fija en la flexión. Recordemos que el arco normal de la flexión de la cadera es de 135 grados aproximadamente. Siguiente, profe. Siguiente. Siguiente. Una contractura fija en flexión se caracteriza por la incapacidad que tiene la persona de extender las piernas en línea recta sin efectuar un arco con la columna. Aquí vemos entonces en las gráficas en donde ¿alguna pregunta o apagamos los micrófonos? Digo que eso también, para uno poder crear un ser humano, se tiene que también poner micrófonos, muchachos. Cuando uno tiene un hijo, Geraldine. Muchachos, apagados los micrófonos, por favor. Listo, entonces vamos a darle siguiente. Ahí observamos las diferentes gráficas que debemos reemplazar con nuestro paciente. Siguiente, ahora vamos a evaluar la extensión. Para mirar la prueba de extensión de la cadera, vamos a decirle al paciente que se haga en decúbito prono sobre la mesa. Vamos a estabilizar la pelvis colocando la cresta ilíaca y la parte baja de la columna del enfermo. Bueno, del paciente. Le decimos al paciente que doble las rodillas un poco para aflojar los tendones, de modo que estos estén activos en la extensión de la cadera. Colocamos una mano bajo el muslo y le pedimos que levante la pierna, con la otra mano le ayudamos. Si hasta arriba, si puede extender la pierna sin ningún tipo de dolor, pues se considera que está normal, pero si tiene algún tipo de dolor, se considera que puede tener algún tipo de contractura. Para siguiente. Para determinar los arcos normales de la abducción de la cadera, que normalmente son de 45 a 50 grados, se le dice al paciente que se ubique de cúbito supino, que las piernas estén en posición neutral, estabilizamos la pelvis colocando nuestro antebrazo a través del abdomen y la mano sobre la espina ilíaca anterior y superior, para que no se genere movilidad. Luego sujetamos el tobillo y hacemos una aducción suave de la pierna hasta donde pueda llegar, como lo observamos en la imagen. La abducción es limitada cuando hay alteraciones patológicas en la articulación sacroiliaca. Siguiente. Los arcos normales en la aducción de la cadera son de 20 a 30 grados, como ya lo habíamos dicho. Lo que podemos evaluarlo también es con un paciente en posición supina. Estabilizamos la pelvis, sostenemos el tobillo y guiamos la pierna a través de la línea media del cuerpo sobre la extremidad opuesta. Medimos los arcos de la aducción y repetimos el procedimiento con la cadera opuesta. También para valorar la abducción de la cadera podemos hacer mediante la medición de la separación intermaleolar. Entonces podemos tomar
la medición que observamos ahí. También podemos tomar para evaluar la rotación interna y externa. Entonces, siguiente, profe, podemos pedirle al paciente que el arco normal de la rotación externa es de 45 grados y un arco normal de la rotación interna es de 35 grados. Le decimos al paciente que se ubique en posición supina con las piernas extendidas, que le sujetamos los pies al paciente por encima de los maléolos y hacemos una rotación interna y externa de las piernas usando el extremo proximal de la rótula como punto de referencia para valorar estos arcos de rotación, como lo vemos ahí en la imagen. Pues, digamos, hay causas que pueden hacer que esta rotación interna y externa sean excesivas, como una anteversión o retroversión del cuello femoral. También en condiciones normales el cuello del fémur puede tener una angulación de 15 grados al eje y alguna elevación de esta angulación pues puede dar como resultado una rotación interna mayor. Siguiente, profe, siguiente. Para mirar la prueba de rotación femoral interna y externa en posición de flexión. Entonces, decimos que ubicamos al paciente en condiciones sentados y hacemos una rotación interna y una rotación externa buscando puntos dolorosos. Entonces, adelante para mirar esas rotaciones. Siguiente ahí. Listo. Digamos una siguiente, profe. Vemos que una angulación normal del cuello del fémur, lo vemos en la primera gráfica, pero si tiene una anteversión o una retroversión, va a ser según los cambios de la angulación de la cabeza, de cabeza y cuello. También si nosotros nos ubicamos de manera que podamos observar desde la cadera hasta la punta del pie, pues podemos observar estos ejes de rotación. Entonces, siguiente, profe. Siguiente. Observamos cómo se puede ver cuando la cadera se encuentra en anteversión. Hay un movimiento varo del pie a causa de la anteversión de la cadera. O cuando la cadera se encuentra en retroversión, pues hay un movimiento valgo del pie a causa de la retroversión de la cadera. Siguiente. Y siguiente. En la rotación femoral normal en el lactante, entonces observamos cuando está una rotación, cómo se hace la rotación con manipulación de los pies, haciendo rotación interna y externa. Cuando tenemos una rotación externa limitada o excesiva, podemos decir que hay una anteversión o una retroversión de la cadera. Siguiente. Siguiente. Listo. Entonces, seguimos con el siguiente punto, que es la exploración neurológica. Recordemos que para la exploración neurológica, pues tenemos que hacer unas pruebas musculares y unas pruebas sensitivas. Siguiente. Profe, una pregunta. Sí. Cuando es un bebé, cuando es un niño, digamos, hay una parte que tú dices de observación también. Cuando nosotros observamos que un niño camina con los pies hacia adentro, ¿eso es normal o es algo que se deba poner cuidado? Entonces, lo que veíamos en las gráficas es que si había una rotación interna excesiva, podía indicar que la cadera tiene una ligera anteversión. Entonces, podríamos confirmarlo con radiografía de cadera y determinar el ángulo en el que se encuentre, para así, seguramente es la causa primaria de esta rotación interna en los pies. Profe, ¿y hasta qué edad se puede corregir eso en un niño? Pues normalmente uno busca alteraciones de la cadera en los primeros 3 a 4 meses para hacer correcciones antes del año. Ok, profe, gracias. Listo. Entonces,
Seguimos con las pruebas musculares. Entonces, dentro de las pruebas musculares, siguiente, profe. Siguiente. Ahí. Vamos a ver la graduación muscular, como lo vemos en el cuadro anterior. Entonces, lo que queremos determinar es como la contractilidad y la fuerza con la que realiza esa contractilidad. Entonces, podemos determinarlas en graduaciones musculares, en donde si no hay contractilidad le podemos dar un valor de 0. Si las pruebas de contractilidad son ligeras, pero no hay movimiento articular, le damos un valor de 1. Si los arcos están completos, los arcos de movilidad, y hay un vencimiento a la gravedad, podemos darle un valor de 2. Si hay una movilidad contra la gravedad, un valor de 3. Si los arcos de movilidad tienen cierta fuerza y cierta resistencia, le damos 4. Y normal, pues si tienen arcos de movilidad completos contra la gravedad y contra la resistencia, tiene bastante resistencia. Entonces, ahí existen diversas maniobras en donde uno puede determinar. Permítame un momentico. Listo. Entonces, según esta graduación muscular, podemos dar una numeración, una calificación a los diferentes tipos de fuerza y de actividad móvil que tenga el paciente. Para eso, pues podemos evaluar diferentes tipos de músculos. Entonces, vamos a hacer primero la prueba muscular de flexión para el músculo subciliaco. Dale siguiente, profe, hasta la imagen. En donde lo que hacemos es que sentamos le decimos al paciente que asuma una posición en donde se siente en el borde de la mesa con las piernas colgando. Estabilizamos la pelvis colocando la mano sobre la cresta ilíaca y le pedimos al paciente que eleve el muslo desde la mesa. Colocamos su mano libre en el extremo distal del muslo y le pedimos que lo levante mientras se ofrece resistencia. Entonces ahí observamos las flechitas en donde una nos indica el movimiento y el otro nos indica la resistencia. Se prueban ambos lados para probar la potencia del psoas ilíaco. Cuando este se encuentra debilitado, pues a menudo puede ser una acción refleja después de una cirugía de rodilla o la formación de abscesos dentro de la sustancia debilita el músculo, o una vez probado la resistencia, puede superar la resistencia máxima que se puede superar, pues debemos tener en cuenta pues estas observaciones. Ahora podemos evaluar los extensores. Para evaluar los extensores tenemos entonces la prueba del músculo glúteo mayor, ya que este es un extensor primario, y tenemos los extensores secundarios, como los tendones de corva. Para esta prueba le decimos al paciente que haga flexión de la rodilla para relajar los tendones de la corva. Colocamos su antebrazo sobre las crestas ilíacas del paciente para estabilizar la pelvis y le pedimos que eleve el muslo desde la mesa. Vamos a poner un poco de resistencia a este movimiento, empujándolo hacia abajo sobre la superficie posterior del muslo, y palpamos el músculo glúteo para investigar su tono y realizar, por favor, la prueba al lado contrario, es como lo observamos en la imagen. Para realizar la prueba muscular de los músculos encargados de la aducción, siguiente, profe. Entonces, igual, ponemos al paciente en posición de cúbito lateral. Le decimos que estabilizamos la pelvis con nuestro peso, como observamos ahí en la imagen, y le pedimos que haga una abducción con la pierna, y cuando lo haya hecho tratamos de devolverle hacia el muslo, generando una presión contralateral. Ahí podemos palpar el músculo glúteo y el músculo medio. Perdón.
Perdón, qué pena. Listo, profe, sigamos con la prueba muscular para la abducción. Aquí vamos a observar entonces las pruebas del glúteo medio. Entonces le pedimos al paciente que por favor se ubique en posición supina, las piernas en abducción de 20 grados, colocamos las manos en los laterales de las rodillas para ofrecer una resistencia y comparamos de manera simultánea ambos aductores. Vamos a pasar entonces, profe, siguiente hasta las pruebas de sensibilidad, en donde obtenemos una gráfica de los diferentes dermatomas, ahí. Entonces, para hacer estas pruebas de sensibilidad de la cadera, de la región pélvica y del muslo, recordemos que estos reciben su sensibilidad de los nervios que se originan de las raíces de la columna torácica, lumbar y sacra, y que están a nivel, esta banda que está a nivel del ombligo es inervada por D10, a lo que está por encima de este ligamento inguinal es por D12, dermatomados. Listo. Entonces, recordemos que los nervios lumbares superficiales se encuentran sobre la región glútea que cruzan la porción posterior de la cresta ilíaca y pues un aumento de su sensibilidad nos habla pues que el nervio cutáneo posterior proporciona una sensibilidad a la banda longitudinal de la superficie posterior del muslo, lo que nos puede indicar pues una alteración ya sea del surco glúteo, de la fosa propícea. Y los dermatomas que rodean pues la superficie siguiente, profe, del ano, pues se encuentran distribuidos en 3 anillos concéntricos. Aquí no podemos omitir la imagen. En esta podemos omitir la imagen de exploración de estos dermatomas. Listo. Entonces pasemos a las pruebas especiales. Estas pruebas especiales pues nos ayudan a determinar cierto tipo de patologías, ya sea alteraciones en la marcha, por diferencias de longitud de las piernas. Entonces dentro de ella tenemos la prueba de Trendelenburg, la prueba de Over, la prueba de Thomas, el chasquido de Ortolani. Siguiente, profe, hasta el Trendelenburg. Entonces aquí en esta imagen podemos observar que tiene como objetivo valorar la potencia del músculo glúteo. Normalmente se le pide al paciente que se sostenga sobre una pierna, que se conserve erguido el músculo glúteo medio del lado en el que se sostiene el cuerpo, debe contraerse tan pronto como la pierna deja el piso y debe elevar la pelvis al lado que no sostiene el cuerpo. Esta elevación indica que este músculo del lado apoyado funciona bien. Esto daría un signo negativo para el Trendelenburg. Existen pues trastornos que pueden debilitar el glúteo medio, como las fracturas del trocánter mayor, el deslizamiento de la epífisis femoral, luxaciones congénitas, poliomielitis, lesiones de la raíz nerviosa. Entonces, dale siguiente y siguiente. Entonces, vemos que hay pruebas, tenemos la prueba de Trendelenburg negativa, la encontramos a la izquierda y a la derecha la prueba de Trendelenburg positiva. También otra forma para determinar es la medición desde siguiente y siguiente. La medición de la longitud de las piernas, en donde lo que hacemos es colocar primero las piernas del paciente en posición que se pueda comparar la precisión, medir las distancias desde las crestas ilíacas anteriores y superiores hasta los maléolos mediales, desde un punto fijo al otro, hasta pues poder generar una comparación verdadera de la longitud de la pierna. Esta medición, pues, si encontramos unas distancias pues desiguales entre estos puntos, se comprueba que hay una extremidad más corta que la otra. Entonces, siguiente, siguiente en la comparación. Listo. También podemos hacer pruebas para determinar este acortamiento, como medir directamente, dale siguiente 2 veces,
la diferencia de la longitud de las tibias y la diferencia de la longitud del fémur. La prueba de Over. Entonces, siguiente, profe, hasta la prueba de Over. Entonces vemos que es una prueba de contracción de la fascia lata, en donde podemos poner al paciente en decúbito lateral con la pierna afectada en la parte de arriba, en donde le decimos que realice una abducción con la pierna hasta donde pueda y flexión de la rodilla a 90 grados. A 90, sí. Mientras se conserva la articulación de la cadera en posición neutra para relajar la cintilla isquiotibial. Entonces observamos cómo le hacemos una parte de soporte en la pierna y permitimos que genere esta flexión. Entonces a continuación le decimos que suelte la pierna y si la cintilla isquiotibial es normal, el muslo caerá hacia la posición de aducción. Pero si presenta una contractura en la fascia látea o en la cintilla isquiotibial, el muslo se quedará en abducción cuando suelte la pierna. Entonces, siguiente para ver cuándo la prueba de Over es negativa. Vemos que el muslo cae en la aducción y cuando es positiva, el muslo queda en abducción. Siguiente. Listo. También existen unas pruebas para determinar la luxación congénita de la cadera, en donde se determina el chasquido de Ortolani. Si además de la luxación congénita de la cadera, el muslo presenta una flexión, ya sea en abducción o en rotación externa o interna, la rotación de la cabeza femoral nos puede producir un chasquido palpable o una sacudida. Este también puede ser audible en la cabeza del fémur, cuando la cabeza del fémur deja el acetábulo, es decir, como una pequeña luxación, limitando la abducción del lado afectado. Entonces, se realiza una rotación externa en ambas caras, en ambas caderas, y si se produce un chasquido, decimos que la prueba de Ortolani se encuentra positiva y la que nos indica pues el lado de la cadera afectada. Listo. Entonces vamos a dejar hasta aquí. La presentación al final, vamos a mostrar al final, profe. Hay un link en donde se resume la exploración semiológica de lo que yo les acabo de contar casi en 1 hora y media, en 3 minuticos. Entonces, no sé si lo podamos compartir desde ahí, profe, o dura 3 minuticos, es un resumen de la exploración semiológica. Las pruebas específicas de Thomas, ¿esa sí no la explicaste? A ver, yo miro. O sea, ahí estaba mencionada, pero no le hiciste la explicación como las otras dos. Si no, está igual en la diapositiva, de pronto me la salté, pero está especificada parte por parte. Como se pueden dar cuenta, yo solo les estoy mostrando las imágenes, pero ahí en la parte de la letra se encuentra. Igual, es que acá como me saltó la presentación porque no la tengo, pero la de Thomas, ¿sí? Sí, señora. Hace parte de las pruebas pasivas de los arcos de movilidad. Sí, y está en la diapositiva 97. Dice qué posición. Sí, yo creo que sí la dije. Igual ahí les vuelven a compartir la presentación. Gracias. Compartir el link del... En el link del chat, ¿qué pongo, perdón? Ah, listo. El link del video. Eso, listo. Es un videito de YouTube, dura 3 minutos, me parece el más cortico y completo, y se resume la exploración semiológica en 3 minutos.
El dolor de cadera es un dolor que aparece a nivel de la ingle. Primeramente, Listo, entonces mientras vamos, lo van debemos de hacer es explorar la ingle viendo desde para su... buscar la existencia, ¿no? Por Les voy a ejemplo, dar de los 3 minuticos. adenopatías. Recordemos Otro punto entonces importante la a palpar actividad. es el La idea trocánter es mayor, cambiar que se las puede gráficas que tenemos en la palpar presentación fácilmente porque es por muy unas superficial. gráficas Un dolor a reales este en nivel pacientes es indicativo reales. de una ¿Listo? trocanteritis. Otro detalle importante a determinar es la longitud de los miembros inferiores, porque en muchas ocasiones hay dismetría. Para ello, con una cinta métrica, tomando como punto de referencia la espina ilíaca anterosuperior, medimos la pierna derecha, en Profe, este tiene caso, una pregunta. hasta la parte inferior del malelo interno. Sí, señora. Pero, pues, sí, el Habitualmente puede haber taller en general. dismetrías, pero nunca Sí, deben lo voy a hacer de una usarse. vez al chat para que me quede y... Ay, pero es que no tengo computador. De aquí desde mi celular. Profe, hay una pregunta por el chat y preguntan que si el taller es obligatorio. No, pues sí, no. Es como casi no, un casi sí, porque digamos, lo que ofrecí inicialmente fue como poder participar en la rifa de un libro. Pero no sé, la idea es que todos hagan el taller, porque creo que para este espacio no hay un taller de semiología de pelvis en nuestro cronograma, no sé. Si tenemos taller, yo lo dejaría voluntario, pero si no tenemos taller, todos debemos hacer la actividad. Estos ejercicios los vemos cuando veamos la semiología de extremidades. Esto va a complementar lo que les va a decir la profe Claudia el miércoles. Ah, perfecto. Sí, entonces sí. Profe, una pregunta. En caso de que yo pues no tenga alguien que quiera hacer o colaborarme con la práctica, digamos, semidesnudo, ¿puedo hacer la práctica, digamos, al paciente con ropa? De pronto algo cómodo, pero pues palpando las zonas. Es que creo que es muy difícil que alguien se preste pues para que esté en ropa interior y pues obviamente mostrarlo el resto del curso. Sí, lo que pasa es que, digamos, yo quería que fuera un video, que me parecía un poco más complejo mostrar estas zonas en video y que en foto pues no iba a ser tan complejo, ya que no se ve ni la cara ni nada. Pero pues entre más creativo, como quieran, no hay problema. Vale, profe, gracias. Profe, una pregunta. Sí. Es decir, podemos hacer el taller como queramos, con fotos o con video, siempre y cuando nuestro paciente pues se encuentre de acuerdo. Aquí como la idea es que todos participen y se motiven, bienvenidas todas las ideas, así cuando yo vaya a hacer la rifa del libro, pues estén los que quisieron participar, pero sí, todo lo que ustedes puedan aportar a esta tarea me parece muy, muy chévere. Bueno, profe, gracias. Pero videos no son obligatorios, es solo las fotos de cambiar las imágenes de la presión. Profe, una pregunta referente a eso. Tú estás diciendo que lo que vamos a hacer es vamos a quitar las imágenes que tienes en una presentación y vamos a colocar fotos. De la parte pero que la le tocó, pregunta, sí. Ok, pero si digamos sabemos varios con 8 Sí. y todos estamos haciendo lo mismo, entonces todos ponemos nuestras fotos o ¿qué hacemos? Pues o bajamos la presentación y nosotros armamos una parte de la presentación con nuestras fotos. Exacto. Porque como te digo, si habemos varios repitiendo lo mismo, y entonces ¿cómo hacemos? No, tú acabas de dar la respuesta. Tú descargas la presentación, coges tu parte, subes tus fotos y esa es tu evidencia. Ah, ok, perfecto. Entonces no es una presentación para todos, sino cada uno con una presentación. O sea, lo que yo voy a hacer es coger las mejores fotos y armar mi presentación, pero ya después de que todos me han enviado las fotos. Listo, chicos, ya vi que la profe proyectó el video, no tuve la oportunidad de escucharlo bien, pero entonces, por favor, obsérvelo ustedes desde sus casas, es un resumen, el que quiera lucirse y hacer toda la exploración física de la pelvis igual
que la del video con su paciente, pues bienvenido también. Es otra forma de hacer la práctica. Recordemos que esta práctica la vamos a hacer presencial, como nos indicó la profe Gloria. Entonces, chévere poder repetir y repetir y repetir para que por favor hagamos las cosas en nuestra práctica clínica pues de una manera acertada. Quiero pues darles un caluroso saludo, gracias por todo, por la atención, por comprender estos inconvenientes técnicos que se presentaron durante la mañana y desearles un feliz día a todos. Muchas gracias, doctora Silvia, que Muchas tenga buen gracias. día. Profe, antes de que te vayas, una pregunta. Bueno, más bien es como pedirte un favor. ¿Será que tú nos puedes compartir la presentación en el Moodle, colgarla ahí, como para que nosotros podamos, pues digamos, como ver con detenimiento cada una de... Que se obtuve diferentes partes. Entonces no hay problema por eso. Yo voy a ver si me queda más fácil compartirla al correo inmediatamente, pero voy a mirar por Google cómo la subo. O sí, profe, yo digo que por el correo sería mucho, pues sería más fácil y la podríamos obtener más rápidamente que pues por colgarla en Moodle. Eso, listo. Entonces voy a buscar un correo donde estemos todos y ahí lo reenvío, ¿les parece? Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, ustedes. Y al que no le llegó, pues lo comparten entre ustedes. Profe, otra pregunta. Sí. Disculpa, es que no sé si ya dijiste por dónde se envía el trabajo o si te lo enviamos por correo o si hacemos un video por dónde sería para que tú lo puedas obtener. La idea es que yo voy a generar el espacio en la plataforma de Moodle para que quede como una entrega. Y esa entrega puede ser un PPT, un video, como ustedes lo quieran hacer. Muy bien, entonces de nuevo agradecerles por este espacio, muchas gracias por la oportunidad y mañana espero sus presentaciones al correo, al Moodle. Un abrazo, se cuidan mucho.